y tenemos en línea al ingeniero Sierra, que le damos los buenos días. Ingeniero, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. El lunes pasado tuvimos un problema aquí de energía durante toda la mañana en Rufino y es por eso que queremos agradecer su predisposición para acompañarnos en el día de hoy. Me está acompañando, lo he invitado a alguien que usted conoce aquí en Rufino porque ha compartido algún momento, que es el ingeniero Monti, que ya lo va a saludar. Ah, bueno, bárbaro. ¿Cómo está, Monty? ¿Qué dice? Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va? Muy bien. Felicidades por el sábado, que fue nuestro día. Ah, es cierto, bueno, igualmente, sí, realmente a todos los profesionales del agro, ¿no? Exactamente. Para los veterinarios también y los ingenieros agrónomos. Sí, sí, por eso decía, porque en realidad en su momento éramos solo los veterinarios y los agrónomos, pero ahora hay una cantidad de profesiones que hacen su aporte a que el agro funcione, ¿no? Claro, Seguramente. antes aquí en Rufino yo estaba comentando esta mañana, ingeniero, teníamos muy pocos ingenieros agrónomos, uno o dos, y prevalecían más los veterinarios, por que esta zona era más de ganadería. Después ya cuando fue llegando la producción de cereales, principalmente la soja, que no la quiere tanto el ingeniero Monti aquí en Rufino, la soja, ¿eh? Pero eso hizo que, bueno, hay una gran cantidad de profesionales ingenieros agrónomos. Sí, efectivamente. Sabe que yo no sé si entendí bien, pero el ingeniero Monti tal vez piensa que el lugar de que Rufino no es el mejor lugar para la soja, ¿no? Algo que comentó usted un poco la otra vez que estuvimos en contacto, y a la vez él menciona que la tierra cada vez va sufriendo muchísimo más. Sí, efectivamente, porque la soja sabe que nuestro profesor de Agricultura General, el ingeniero don Jorge Molina, que es una eminencia, en su momento, yo estoy hablando del año 69, 70, ¿no? A lo sumo, una vez yo le pregunté el tema de la soja y me dice que de todas maneras la soja le saca al suelo un poquito más de lo que le pone, ¿no? Porque justamente es un cultivo de granos. Y el ingeniero Mizuno, bueno, Mizuno también, nuestro profesor de suelos, como el ingeniero Molina, ellos defendían mucho la rotación, ¿no? Fíjese que es una pena, Rufino es una zona ganadera de primer nivel, que el hecho de que una mala política agropecuaria esté haciendo que no se haya perdido esa, digamos, esa sinergia o esa simbiosis entre lo que era la producción ganadera y la producción de cultivos, ¿no? Realmente es una pena porque el mercado de carne vacuna ha crecido tanto como el de la soja, ¿no? Fíjese que países como Brasil, Uruguay, inclusive Paraguay, yo asesoro en Paraguay y sabe que Paraguay está exportando carne vacuna y teniendo condiciones mucho menos buenas que la Argentina para la producción de carne vacuna. Pero lamentablemente esta situación que no podemos resolver en la Argentina, de que el precio de la carne vacuna es un precio sensible y por lo tanto se lo trata de manejar con un criterio totalmente político, ¿no? Está haciendo que se pierda eso que para la zona de Rufino yo entiendo que sería muy importante digamos, la colaboración o simbiosis o integración entre la producción de cultivos y la producción ganadera, porque la ganadería le podría devolver en forma natural fertilidad a los suelos y con menos costo, ¿no? Y manteniendo la estructura y cortándole el ciclo a las plagas, cortándole el ciclo a los insectos y lamentablemente hemos caído en un esquema de agricultura continuada que en realidad no es adecuado ni para zona núcleo, pero yo diría que mucho menos para Rufino. Bueno, yo comparto con usted, ingeniero, porque a mí me titula acá Juan Carlos como el enemigo de la soja. En realidad uno no es enemigo de la soja porque entiende las bondades que tiene ese cultivo. Simplemente uno no entiende al cultivo de soja solo, sino que lo tiene que entender en función de Claro. una rotación y en función
de algunas prácticas agronómicas que nos estamos olvidando en pos de esta agriculturización alocada, donde hay un solo cultivo, que es la soja, y aquellos que tratan de hacer un manejo un poquito más agronómico lo piensan soja y maíz y no ven otra cosa. Yo creo que si queremos tener una agricultura sustentable, debemos tenerlo combinado con ganadería y con varios otros cultivos más. Sí, sí, eso es lo que hubiera dicho hace 40 años el ingeniero Molina, ¿no? Lo mismo lo hubiera dicho don Guillermo Cobas del Intanguil, don Adolfo Glave de INTA Bordenave, ¿verdad? Toda la gente de ahí donde empieza a terminar el clima húmedo y empieza el clima subhúmedo, Rufino está en esa transición, ahí es indispensable, pero aún en el Pergamino, en la capital de zona núcleo, también la ganadería es necesaria, porque si no la cantidad de agroquímicos que nosotros tenemos que poner para mantener la agricultura continuada es decididamente, como se llama, polucionante, y en realidad ya estamos empezando a tener problemas. ¿Sabe que, por ejemplo, Luján, la municipalidad de Luján prohibió las aplicaciones aéreas prácticamente en el partido, porque como es un partido bastante poblado, el exceso de aplicaciones aéreas, uno andaba por la zona y veía como los aviones prácticamente pasaban sobre las casas asperjando, ¿no? Ujú. Entonces, realmente vamos a tener problemas si seguimos con este esquema de agricultura continuada porque la ganadería es mucho más natural, por decirlo de alguna manera, que la agricultura. Entonces, ¿por qué estamos haciendo tantas aplicaciones con aviones y ¿cómo se llama?, con mosquitos? Y justamente porque al tener agricultura continuada, estamos potenciando el ciclo de las plagas de una forma astronómica, ¿no? Y entonces llega un momento en que cada vez hay que hacer más seguido las aplicaciones con plaguicidas o con fungicidas. Seguramente. Entonces, Aparte se está trabajando toda una gran área con las mismas aplicaciones. Estaba leyendo justamente un trabajo en Estados Unidos, en el Valle del Mississippi, donde ya se detecta residuos de glifosato y de AMPA, por ejemplo, que es un metabolito de la descomposición del glifo, en agua de lluvia y en el aire. O sea que donde también tienen un sistema de producción similar al nuestro, y es también esperable que eso ocurra aquí, digamos, que empecemos a tener ese tipo de contaminaciones que usted cita en lugares que era impensable tenerlos. Y bueno, siempre es bueno la diversificación. La naturaleza se manejó con la diversificación y nosotros tratamos de uniformizar todo. Y ahí es donde está el problema. Sería el mismo problema si hiciéramos todo maíz o hiciéramos todo trigo. Es decir, hay que diversificar para parecernos a la naturaleza. Además hemos eh, perdido la apicultura aquí en la zona. Y la apicultura es una cosa que se está perdiendo en todo el mundo ya. sí, y sí, hola. Sí, sí, de acá la apicultura, ingeniero, quienes tenían apicultura en nuestra zona están yendo a San Luis, a ciudades, han trasladado todos sus cajones a lugares más lejos, ¿no? Sí, efectivamente, porque los excesos de aplicaciones sobre todo de insecticidas, ¿no? Para la abeja son tremendos. Y bueno, lo que sí ocurre es que esto en realidad no es culpa del productor. El productor ganadero, cada vez que vende o el tambero, cuando tiene que vender sus vacas para poner soja, llora. Yo esto Seguramente. lo he visto muchas veces. Lo que ocurre es que como se le ha quitado rentabilidad a la actividad ganadera y tambera, no le queda otro remedio, ¿verdad? Fundirse o poner la soja. O sea, la soja no es algo, además en el ambiente ganadero no es algo querido la soja, es algo que se tiene que aceptar como casi como un mal necesario o un mal inevitable, ¿no? Ingeniero, he hecho los deberes como usted me pidió. Promedio de lluvia, ¿no?, en estos últimos 10 años aquí en Rufino, 770 milímetros. Ajá. El año pasado fueron 689. La última helada fue el 4 de julio con 4 grados 7 décimas bajo cero. La mínima que hemos tenido en Rufino fue el día 6 de julio con 5,6 de temperatura bajo cero. Bueno, qué helada.
Los vientos aquí predominan del noreste, acá me va a decir el ingeniero si estamos bien, en la mayor parte del año. Sí, 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 naturalmente, con irrupciones de viento del sudoeste, que son los frentes de tormenta, ¿no? Que producen los cambios de tiempo. Bueno, la información es muy interesante. ¿Se acuerda que yo le había pedido que me la mande por email? Sobre Perfecto. todo el año por año, porque a mí me gustaría ver, por ejemplo, yo estoy seguro que 2008 tuvo una lluvia mucho menor, ¿verdad? En el 2008, 699 milímetros. Claro, y si yo tomo desde julio de 2008, que es como debería contar los años, hasta junio de 2009, posiblemente da todavía menos, porque justamente ese es podríamos decir, el ciclo anual, el año climático en el hemisferio sur, se tendría que contar de esa manera, ¿no? Sí, Bueno, 699 en el 2008, sí, 772 en el 2009 y en el 2010 6089. no, El, el, 689. el año de mayor lluvia, Rufino, fue en el año 1920, 1125 milímetros. Ah, bueno, tiene toda la serie. Bueno, fíjese entonces que habría que ver, porque yo tengo la impresión de que estos últimos años la lluvia ha estado bajando. Que por ahí, si yo tomo los promedios de la década del 80 y 90, estábamos en casi 900 milímetros, una cosa así. Yo Y había preparado los 10 años últimos y es sí, lo que dice usted. 954, 707, 571. Después fue el año que tuvimos problemas de agua aquí en toda la zona, que fue 1118 milímetros. Después vuelve a 772, 800, 644. Y después estos últimos años que dijimos, en el 98, 699, 772 y 689 el año pasado. efectivamente. O Pero sea, está, el que le puede hablar de todo esto, lo tengo al lado mío, que fue el que sufrió toda esta situación del agua aquí en nuestra zona. así. Y bueno, justamente esto es lo que hay que ver, porque aparentemente la zona tiene un ciclo de lluvia, ¿no? O sea que pasa por fases húmedas donde llueve más que lo normal, que eso fueron las décadas de 80 y 90, y después vuelve a su normalidad, que es un clima que está un poquito en el límite entre el área, entre la pampa húmeda y la pampa seca, ¿no? Y que cuando uno tiene un esquema productivo que exige mucha agua, o sea, más de la que la naturaleza puede dar, empieza a generar una situación de desbalance y pierde sustentabilidad. Eso es lo que estábamos notando en los últimos años, porque como usted decía, los promedios en la década del 90 estábamos alrededor de los 900 milímetros y los dobles cultivos entraban perfectamente. Y en ese momento las áreas ganaderas se reducían muchísimo, un poco por la laguna y otro poco porque la agricultura se metía en lugares no agrícolas, digamos. Y, y ahora vemos que los dobles cultivos les está costando poder progresar porque justamente los totales de lluvia anuales no da como para, así pudiéramos almacenar todo el agua que cae, que no siempre se produce porque hay otros problemas por los cuales no se almacena esa agua. No hay agua suficiente como para soportar un doble cultivo. Entonces, en un esquema de agricultura permanente, digamos, son cultivos anuales y estivales, que es donde se produce la concentración de agua de lluvia. Sí, efectivamente, justamente estos últimos años el ambiente no ha provisto humedad para dos cultivos. Por ahí, si yo me pongo en Pergamino, Rosario, sí, pero ya en el grueso del área agrícola, sobre todo a medida que uno va viajando hacia el oeste o hacia el sudoeste, como sería el caso de ir hacia Rufino, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo esta semana pasada no, sino la anterior, tuve que ir de Rosario a Vicuña Maquena, ¿no? Entonces, bueno, ruta 33, y a medida que uno va pasando, ¿qué es lo que va ocurriendo? A medida que uno es todo un viaje hacia el sudoeste, ¿no? Entonces, a medida que uno va avanzando, va viendo menos humedad. Entonces, Rosario, uno sale de los campos de alrededor de Rosario, todo perfecto. O sea, digamos, cuando llega a Venado Tuerto, estamos un poquito en el límite.
y cuando llegamos a Rufino ya vemos las cosas un poquito secas. Eso es lo que está ocurriendo. Porque justamente aquí Rufino ha vuelto a ser una zona que requiere una rotación ganadera, es decir, una zona, sería el planteo ideal en Rufino, sería un planteo mixto con una rotación ganadera agrícola. En la rotación ganadera usted repone fertilidad en forma natural, corta el ciclo de las plagas, que es muy importante para no acumular plagas y enfermedades, ¿verdad? Y además hoy en día digamos, el precio de la carne vacuna es muy bueno. Si en este momento, si no hubiera las distorsiones de orden político que hay, la ganadería de calidad le estaría haciendo fuerza a la soja. El problema de la soja es que es algo impuesto por las medidas restrictivas de la comercialización de carne vacuna, ¿no? Sí, seguramente. Pero de todas maneras, hoy por hoy la ganadería, el mercado, digamos, interno del país, está soportando los mejores precios y hoy la ganadería es una alternativa muy rentable si se hace adecuadamente. El problema de la ganadería es la pérdida de hábito, es entrar otra vez a lidiar con gente que hoy ya tampoco tenemos mucha gente preparada para trabajar en ganadería y obviamente es bastante más dificultoso que la agricultura. Entonces, por ahí sabe que entrar en un planteo ganadero tiene estas dificultades inclusive de estructura Claro. y un nivel de inversión mucho más alto que la agricultura. Pero Y bueno, además la desconfianza que de vuelta puedan venir medidas restrictivas. Yo esto me lo cuenta la gente prácticamente en todo el país, ¿no? O sea, sí, lamentablemente lo que usted destruye en poco tiempo tarda un siglo en reponerlo. sí, pero bueno, pero están las condiciones dadas, a pesar de todo eso, están las condiciones dadas para iniciar una actividad ganadera muy interesante en la región y que puede llegar a ser de un impacto muy positivo en muchos aspectos, ¿no? Cuando uno habla de sustentabilidad, justamente estamos hablando de todos los aspectos y esa sustentabilidad no puede no estar ligada a la ganadería. Ingeniero, por lo que usted estaba comentando, veo que se acerca más a la idea de lo que son los ciclos húmedos y secos o menos húmedos y que estaríamos entrando en la parte, en una fase más seca. Y esto se lo pregunto porque en esto de que paulatinamente hay un retorno a la ganadería, se da de la mano de que hubo varios sectores inundados que se están secando y, y obviamente no hay un trabajo de canalización como para poder soportar la eliminación de agua o la protección de esos bajos para evitar los anegamientos, pero hay intención de mejorarlos con pasturas. La pregunta es, claro, mejoramos los bajos con pastura, pero y si nos anegamos otra vez, perdemos la pastura. Este, pero esos bajos son bajos que estuvieron secos durante la década del 70, 60 y tuvieron durante la década de los 90 con agua. Y la pregunta es, a partir de ahora, ¿seguirán con agua o que se secaron? Digo, ¿volverá el agua? ¿No volverá? Y bueno, pasa esto, ¿no? Dentro de lo que es la zona tenemos dos procesos. Uno, el que estamos hablando, se llama cambio climático. El ciclo es parte de un cambio, porque genera situaciones que se mantienen durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el cambio climático de la zona es pasar por situaciones que van de inundación a sequía, ¿verdad? La situación de inundación se dio sobre todo fin de la década del 90, sobre todo el año 97-98, que fue medio tremendo en ese sentido, y después ya entramos en un proceso en el cual estamos volviendo al estado medio, ¿no? Ujú. De la zona, que es de un clima
prácticamente de frontera. Rufino está en la frontera entre la que llamamos pampa húmeda, ¿no? Por ejemplo, Pergamino es pampa húmeda, Rufino está en el límite, y ya si me voy, sigo por la ruta 7 y me voy a la Bulalle, es zona semiárida, ¿verdad? Había un viejo trabajito de pasturas del INTA que marcaba esta zona con una franja muy fina que había sido de 100 kilómetros de ancho, que lo nombraban como pampa subhúmeda. Claro, efectivamente, o pampa seca se llamaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La zona está en dos situaciones. Ahora, durante unos cuantos años, probablemente lo que predomine, pero no lo único, sea la situación más bien de falta de humedad, ¿no? El clima subhúmedo. Pero va a haber años con excesos de lluvia, porque justamente ahí está lo que llamamos variabilidad climática. Y esto posiblemente usted lo ha notado, últimamente se viene dando una secuencia de 3 años, ¿no? De los cuales hay un año que fíjese, por ejemplo, la secuencia se dio 2000, ¿cómo se llama? 2006-2007 fue un año del niño. Probablemente ese año, el niño no va de enero a diciembre, va de julio a junio, ¿de acuerdo? Ese año, para marzo de 2007, posiblemente ustedes tuvieron excesos de humedad en los bajos. No inundaciones, pero excesos, ¿me equivoco? Sí, correcto. Después, 2007-2008 fue un año de la niña, o sea que la lluvia baja. Ahí fue cuando los bajos se les secaron, pero quedaron más o menos bien. 2008-2009, que fue una segunda niña, ahí fue donde los bajos quedaron recontra seco, con voladura de campo, con todo eso. Después, 2009-2010, volvió el niño, que le volvió un poco a, no sé si a anegar, pero a llenar los bajos de humedad, ¿verdad? 2010-2011 usted usó esa humedad que le dejó el niño para producir. Y ahora 2011-2012 que viene de vuelta la niña, es donde usted puede volver a tener los bajos volados de vuelta, ¿no? O sea que fíjese, dentro de todo usted está, en cuanto a fase climática, está en la fase seca, ¿sí? La próxima fase húmeda posiblemente va a ser para 2070 y algo, ¿sí? Estamos recién entrando en una fase seca que va a ser muy larga, pero además con una secuencia de 3 años, uno húmedo, uno muy húmedo, uno podríamos decir regular, que es el segundo, y el año seco, que es este. Que bueno, ahí, ojo, está justamente, esto es lo que tenemos que ver bien, cómo hacemos este año, porque aparenta como que fuera el año seco de la serie de 3 años, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a tomar nuestras precauciones, porque es el año que vamos a estar vulnerables. No significa que tengamos que tener pérdidas, para eso justamente estamos todos los profesionales a quien que saludamos hace un ratito, ¿no? Para que las pérdidas no se produzcan, pero mi misión es contarle, mire, este año usted está empezando la campaña con los suelos un poquito secos ya, porque la humedad que le dejó el proceso 2009-2010 usted se lo gastó en 2010-2011. Y ahora este es el año que las lluvias vienen, sobre todo, Rufino va a estar un poquito en la línea esta hasta donde llegan las lluvias, ¿no? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Entonces, este es el año crítico, el año que uno tiene que hacer los deberes muy bien para no tener pérdidas, entonces tiene que ser un planteo productivo muy prudente y un manejo realmente muy escrupuloso. Ingeniero, le agradecemos su gentileza porque le hemos demorado mucho esta mañana. Lo esperamos el 12 en Rufino. Efectivamente, el 12 estamos por allá, vamos a charlar personalmente, Dios mediante, y bueno, y vamos a ampliar esto que empezamos a decir acá. Lo saluda el ingeniero Monti. Un saludo, colega, un abrazo para usted y nos vemos el viernes. Lo mismo, ingeniero, nos veremos el viernes. Que pase un buen día, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias.